Bueno, muy buenos días, niñas. Vamos a continuar con la clase de ese pequeño cursito de sistemas numéricos. Entonces vamos a empezar con un repaso de un pequeño recorderis de los conceptos que vamos a seguir estudiando, ¿listo? Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla y comenzamos. Ustedes me avisan si ahí ustedes pueden ver el tablero. Sí, ya se está viendo el Sí, ya. tablero. Listo, perfecto. Ya. Entonces comencemos. Lo que hemos hecho hasta acá, digamos haciendo un recorderis general de lo que, hacia dónde vamos, queremos conocer el conjunto de números que nos competen, ¿cierto? Digamos, en otros niveles hay otros conjuntos más grandes y todo eso, pero hasta donde nos compete a nosotros, el conocimiento que debemos tener es hasta los reales, ¿listo? Debemos conocer bien Sí. el conjunto de los reales. ¿Listo? Entonces, nosotros hemos descubierto o hemos encontrado principalmente esos conjuntos de números. Permítame. Los naturales, ¿cierto? Los Sí. enteros y los racionales. Esos son los tres conjunticos de números que hemos visto. ¿Listo? Ya sabemos Sí. cómo son. Pues los naturales son esos que nos permiten contar la cantidad de elementos de un conjunto. Los enteros son esos mismos, desde menos infinito, pero con símbolos negativos, ¿cierto? Unidos pues a los símbolos que ya tenemos. Y los fraccionarios, pues son esos que parecen ser tantos. En un principio uno piensa que son muchos más, ¿no es cierto? Que son los símbolos de esta forma m sobre n, tales que m y n son números enteros y n, o sea, el de abajo, tiene que ser diferente de Ser cero. diferente a cero. ¿Listo? Sí. Diferente de cero, listo. Entonces, con esos tres conjuntos encontrábamos una relación de contenencia. Es decir, ellos están organizaditos entre ellos. ¿Y cuál es esa relación de contenencia? Que los naturales son un subconjunto de los enteros y los enteros son un subconjunto de los racionales. ¿Listo? Sí. Esas fueron algunas de las cosas que vimos en la clase pasada. Otra cosa que vimos muy importante fue lo de la cardinalidad. En esta primera etapa de la parte de la clase, vamos a centrarnos otra vez un poquito en eso de la cardinalidad para mirar una característica de los números reales que tenemos que aprender. Es esas cosas de las que les digo que son muy, digamos, extraordinarias, ¿no? Listo, entonces vamos con la cardinalidad. Profe, la cardinalidad era la cantidad de elementos del Que tiene un conjunto. conjunto. El cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene un conjunto. Muy bien. Entonces, ¿qué decíamos de la cardinalidad? De la cardinalidad decíamos que a n, que tiene infinitos elementos, nos inventamos un símbolo, perdón, nos inventamos un símbolo que se llamaba ¿cómo? Aleph. Aleph, Aleph. se llamaba Aleph. Entonces, tomamos como base de partida para estudiar el cardinal ese número Aleph, ese cardinal Aleph, el número de elementos que tiene el conjunto de los naturales, y con base en eso, entonces nos dimos cuenta que el cardinal de los enteros también debe ser Aleph, y que el cardinal de los racionales también debe ser Aleph. ¿Listo? Ahorita vamos a ver con más detalle de eso. O sea, pensé que como pasar el tema un poquito por encima, pero creo que es mejor afinar las ideas ahí porque eso nos da muchas ideas, nos enseña mucho a razonar y nos enseña mucho a pensar en este campo de las matemáticas. Entonces, creo que vale la pena estudiar un poquito eso más detalladamente. ¿Listo? Entonces, ¿eso está claro hasta ahí? Lo de los cardinales, lo del... Sí. Sí, está claro. Entonces podemos decir eso, ¿listo? Sobre la recta racional, ¿qué dijimos? Algo que tiene mucho que ver con la cardinalidad, ¿no es cierto? Habíamos dicho, digamos, lo interesante del caso es que si uno hace la recta y uno coge y marca todos los racionales, el 0, el 1, todo donde hay un racional, el 1 medio, el menos 3 medios, el menos 2, bueno, si uno coge y marca todos los números racionales, absolutamente todos, entonces lo que va a encontrar es que no completa la recta numérica. ¿Listo? Y para sorpresa, pues, cuando uno estudia esto, es que
ni siquiera se verían los puntos rojos porque hay muchos más huecos. Vamos a afinar las ideas ahí, ¿listo? Entonces, bueno. Entonces, ahora, como digamos, vamos a estudiar una paradoja que es el Hotel de Hilbert, ¿listo? Vamos a estudiar un poquito ese tema, que eso nos ayuda muchísimo. Entonces, el Hotel de Hilbert. Bueno, voy a borrar esto, más bien. Y acá trabajamos con el Hotel de Hilbert. Entonces, ¿quién era Hilbert? Hilbert fue un matemático alemán, judío alemán, de principios de 1900. Ha sido uno de los matemáticos, digamos, más trascendentes en la historia de la matemática. Los trabajos de él cambiaron la forma como la humanidad, como los matemáticos veían la matemática. Después de Hilbert se empezó a formalizar la matemática que conocemos hoy. ¿Listo? Como teorías propias en sí. ¿Listo? Resulta que todo eso que estamos estudiando de cardinalidad y todo se lo inventó un señor que se llama George Cantor, pero Hilbert, con los trabajos de Cantor, propuso una paradoja muy bonita, que es la que vamos a estudiar a continuación. Se llama el Hotel de Hilbert. ¿Listo? Entonces, vamos a escribirlo acá para que no se nos olvide. El Hotel de Hilbert. ¿Cómo es el Hotel de Hilbert? Perdón. El Hotel de Hilbert es un hotel. Voy a dibujar un edificio acá. Digamos que ese es un hotel, ¿cierto? Sí. Tiene muchas habitaciones. Ese hotel tiene muchas habitaciones. ¿Cuántas habitaciones tiene? Lo voy a anotar acá. El Hotel de Hilbert tiene Aleph habitaciones. ¿Sí saben cuánto es eso, no? Sí. Obviamente, Infinito. en la vida real, ese hotel no existe porque uno no puede hacer un hotel con tantas habitaciones como números naturales haya, ¿no es cierto? Eso es algo hipotético. Sí. ¿Listo? ¿Se está entendiendo la idea o no? Sí. Entonces, bueno, ya sabemos que el Hotel de Hilbert tiene Aleph habitaciones. Entonces resulta que Hilbert tiene la buena fortuna de que en un momento logra llenar todas las habitaciones de su hotel. Entonces, vamos a notar, digamos, esa otra característica de la paradoja, que todas las habitaciones están llenas. Obviamente, en la vida real, nuevamente, eso no se puede. Pero es un ejemplo matemático, un ejercicio mental que es muy estimulante, ¿listo? Todas las habitaciones, entonces, ¿cuántas habitaciones son? Aleph. Aleph. Tantas habitaciones como números naturales hay. Por cada número natural hay una habitación, ¿listo? Y todas las habitaciones están llenas. Entonces, aquí comienza la paradoja. Resulta que una representante de una agencia de viajes llama al Hotel de Hilbert y le dice: señor Hilbert, tenemos ¿cómo se dice? Tenemos ¿cómo se dice? Un conjunto de gente, ¿Un grupo? un grupo de personas para meter en el hotel y una personita más. Vamos a comenzar con una. Digamos que el hotel está absolutamente lleno y llega una persona al hotel, una persona más al hotel y pregunta si hay habitaciones. Entonces, ¿ustedes qué creen que hay que decirle al señor que llega, a esa persona que llega además? ¿Le podemos dar una habitación para que él tome habitación o le decimos que el hotel está lleno y que se devuelva porque el hotel está lleno? Sí la puede tomar, ¿no? Sí la puede tomar. Sí la puede tomar y todas están llenas. ¿Cuál habitación puede tomar si todas están llenas? Pues sí hay Aleph habitaciones. Entonces, Pero todas están llenas. Todas las habitaciones tienen un huésped. Todas las habitaciones son Aleph, pero todas tienen un huésped. Todas están llenas. La pregunta es, ¿le decimos al señor que se vaya y se busque otro hotel o le podemos conseguir habitación? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo creería que se le puede buscar. que se puede buscar. Sí, Bueno, yo también muéstrame creería. cuál habitación le damos, porque todas están llenas. No podemos meter dos personas en una misma habitación, ¿listo? Entonces, ¿qué proponen? ¿Qué solución proponen? ¿Qué se les ocurre para hacer eso? Entonces, miren, Hilbert solucionó el problema de la siguiente manera. Él cogió el citófono y se comunicó él tiene un citófono que le permite comunicarse con todas las habitaciones. Entonces dijo lo siguiente: señores de las habitaciones, por favor, el que esté en la habitación A,
pásese a la habitación A+1. Entonces, al escuchar eso, los huéspedes, por ejemplo, el que está en la habitación 1, ¿a dónde se hace? En la habitación 2. El que está en la 2 se hace en la 3. El que está en la 3 se hace en la 4. Y así sucesivamente. O sea, él les está por medio de eso es una función, una relación, les está diciendo a cada señor de la habitación actual en qué habitación se va a tener que hacer. ¿Listo? ¿Eso es posible o no? O sea, el señor de la habitación 20, ¿va a tener habitación? Sí, pues que se haga en la 21. Y el de la 21 pues se va a hacer en la 22, ¿no es cierto? Sí, Sí. se corre. Entonces, todos los señores siguen teniendo habitación, pero la primera habitación quedó desocupada. Ahí le podemos decir a nuestro nuevo huésped que se haga en la primera habitación, porque la primera habitación, la habitación número 0 o número 1, según el que querramos tomar de primero, pues se corre uno y deja esa habitación desocupada. Y todos se van a correr uno y todos tienen habitación. Entonces, a pesar de que son infinitas habitaciones y que todas las habitaciones estén llenas, sí se puede hospedar ese nuevo huésped. ¿Se entendió? Sí, Sí, Entonces, lo que hemos dicho, digamos, eso que les voy a decir acá, lo que voy a escribir a continuación, se puede formalizar, se puede mostrar bien y todo eso. Acá, digamos, lo escribo así un poco burdamente porque no hemos hecho las demostraciones, pero palabras más, palabras menos, lo que podemos concluir de esta primera fase del Hotel de Hilbert es que si yo al infinito le sumo 1, me vuelve a dar infinito. ¿Sí? Yo tenía el infinito y le sumé 1, metí un elemento más dentro del conjunto infinito, o sea, enumerable, digamos, Aleph, un conjunto de tamaño Aleph, le metí un elemento más y volvió a quedar del mismo tamaño de Aleph. Entonces lo que estoy diciendo es que Aleph más 1 pues es Aleph. ¿Sí se dan cuenta? sí. ¿Y qué podemos deducir de esto? Pues que si cambiamos el 1 por un 20, por ejemplo. Entonces, supongamos que el hotel está lleno y llegan 20 personas, o 1000, o 1.000.000, un número fijo, o 50. ¿Qué tenemos que hacer para recibir esas personas? Pues, lo mismo que al inicio, ¿no? dime, Jenny. Lo mismo que con el anterior ejercicio, se Lo mismo que corren. con el anterior ejercicio. Si llegan 50 personas, entonces cojo el citófono y les digo, háganme un favor, el que está en la habitación A, corras a la habitación A más 50. Entonces quedan desocupadas las primeras 50 habitaciones, todos quedan con habitación y yo puedo recibir la cantidad de huéspedes que quiera. Entonces, digamos, para generalizar esas ideas de la manera que estamos escribiendo acá, podemos decir que Aleph, o sea, es infinito, más un número n cualquiera, o sea, un número n en los naturales, infinito más n cualquiera, pues sigue dando infinito. ¿Sí está clara la primera parte de la paradoja del Hotel de Hilbert o no, niños? Sí, Sí, ¿Se sí, sí entiende, está cierto? claro. Bueno, ahora vamos a complicarlo un poquito más. Resulta que Hilbert le llegaron las 50 personas a Hilbert y Hilbert les hizo habitación a todos, está súper bien. Resulta que llega esta señora de la agencia de viajes y dice, señor Hilbert, ya no tengo un número n de personas, sino tengo una excursión con Aleph personas. Entonces, todas las habitaciones son Aleph. Todas las habitaciones están llenas. Y ahora ¿saben cuántas personas llegan? Llegan Aleph personas. ¿Será que sí les podemos dar otra vez habitación a todas o no? Sí, porque son Aleph habitaciones. ¿Cómo hacemos para darles las habitaciones, Jenny? La respuesta es sí, sí podemos darles las habitaciones. Pero entonces la pregunta es ¿cómo hacemos? Porque hay que desocupar habitaciones, o sea, si se puede, pues hay que hacerlo. Entonces, ¿qué proponen? ¿Qué solución proponen? pues el primero tendría que correrse a Aleph habitación, pero Pero ¿cómo eso no saber existe. O cuál sea, yo no es? le puedo Sí. decir, oiga, señor, me hace un favor, usted que está en la habitación 20, córrase a la habitación Aleph. Porque eso no existe. Yo le puedo decir que se corra a la habitación 1.000.000 o en la que él está más 20 o más 50. ¿Sí? O sea, existe la habitación 1.000.000, existe la habitación 1.000, pero la habitación Aleph no existe, que Aleph es infinito. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué se les ocurre? Entonces, miren la respuesta, miren lo que se puede hacer acá.
le voy a decir a la gente, coge el citófono, Gilbert coge el citófono y le dice, miren, señores, de la habitación que ustedes estén, pásense a la que diga el doble. A las- A la que diga el ok. doble. Entonces, el señor que estaba en la habitación 1 pasa a la habitación 2. El señor que estaba en la habitación 2 pasa a la habitación 4. El señor que estaba en la habitación 3 pasa a la habitación 6. El que estaba en la 4 pasa a la 8. El que estaba en la 5 pasa a la 10. Pregunta, ¿todos los señores que tenían habitación van a tener habitación nueva? Sí, Sí, Claro, porque todo número tiene el par. ¿Sí? El de la habitación 50, ay, ¿yo qué hago? No, pues pásese a la 100. Ahí está su habitación. El de la 2000, ay, ¿yo qué hago? No, pues pásese a la 4000. ¿Sí? Se tiene que pasar al doble. Entonces, ujú, todos los Aleph huéspedes que estaban en el hotel van a seguir con habitación, porque los pares, pues también hay Aleph pares. Entonces ahí caben todos los que estaban, ¿cierto? ok, sí. sí. Pero como ganancia, me quedaron desocupadas todas las habitaciones impares, perdón. Si ven que se desocuparon todas las habitaciones impares, quedaron desocupadas. Sí, ¿Y Sí, cuántas son? Son Aleph. 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 Entonces a la excursión que llega con Aleph personas, les digo que se hagan en los números impares. Ahí están desocupados. Mm, ¿Sí se entendió eso o no? Sí, sí, Entonces, en el lenguaje que estamos explicando, así muy groseramente, digamos si un matemático ortodoxo me mata, pero no, vamos a hacer de cuenta que eso no va a pasar. Entonces, en ese lenguaje, digamos, que estamos utilizando, podemos decir entonces que Aleph, porque había Aleph huéspedes, y le llegaron otros Aleph huéspedes. ¿Cuánto es Aleph más Aleph? ¿Se entiende la Aleph. pregunta? Aleph. Entonces, miren, Más este Aleph. Aleph son el número de personas que había en el hotel. Ustedes están mirando el tablerito, ¿cierto? Dos Sí, Aleph. Aleph doble. Sí, claro. Aleph más Aleph, pues es dos Aleph. Como decir que una manzana más otra manzana, pues son dos manzanas. Eso pasa hasta, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Miren, este Aleph eran los huéspedes que había en el hotel, ¿cierto? Sí, Este Aleph sí. son la cantidad de huéspedes que llegaron, ¿cierto? Y Ujú, a todos esos, es decir, a Aleph más Aleph, los pude acomodar en mi hotel de Aleph habitaciones. Es decir, que ese 2 infinito o infinito más infinito es infinito. infinito. O sea, por más que me llegó, tenía Aleph personas y me llegaron otras Aleph personas, los pude acomodar a todos en Aleph habitaciones. ¿Sí me hago entender? Y ninguno se me quedó sin habitación. ¿Sí se entiende sí, eso? sí, Sí, Entonces yo sí, puedo sí. decir que un Aleph más otro Aleph, pues sigue dando Aleph. Aleph. Había Aleph y le agregué Aleph y a todos los metí allá en Aleph habitaciones. Entonces, Aleph más Aleph, pues da Aleph. O sea, dos Aleph es lo mismo que Aleph. Esa es la matemática, eso se llama matemática transinfinita. Esos números, como Aleph, se llaman números transinfinitos y eso se estudia. Entonces, ahí empezamos a descubrir la aritmética transinfinita y funciona un poquito diferente. Un Aleph, o sea, un infinito más otro infinito, pues da Aleph. ¿Listo? Listo, Bueno, sí. ¿hasta ahí está entendido, niñas, o qué? Yo Sí, les ahí dije, está Sí, entendido. loco, yo les dije que eso se ponía loquito. Ustedes ya sabían. Listo, bueno, entonces resulta que como por si fuera poco, llegó su excursión infinita y tal cuento y no sé qué, y Gilbert acomodó muy inteligentemente, supo acomodar toda la gente en todas las habitaciones, pero entonces vuelve y llega ¿cómo se llama? La representante de la agencia de viajes y le dice, señor Gilbert, ahora tenemos un problema más grave. Dice, ahora le tengo Aleph excursiones, cada una con Aleph huéspedes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no le llegaron sí. 50, no le llegaron Aleph, le llegaron Aleph excursiones, cada una con Aleph huéspedes. La pregunta es, ¿se pueden acomodar esos nuevos huéspedes en el hotel? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí, ¿Y ustedes qué dicen? Excursiones con Aleph. Entonces vamos a hacer una cosa para explicar un poquito de esto. Digamos que, bueno, tenemos
los números naturales, digamos, vamos a empezar desde el 1 para no utilizar el 0, eso no tiene ningún problema. 2, 3, 4, o sea, 5, 6, 7. Bueno, la respuesta es que sí se pueden Sí, se puede. meter todas las personas de todas las excursiones en el hotel, aunque ya esté lleno. ¿Y cómo se hace eso? Pues no lo voy a explicar, no, voy a dar la idea general para que ustedes la hagan, porque la explicación es un poquito más compleja, ahí sí ya se pone, hay que pensar más. Entonces les voy a dar la idea general para que ustedes miren cómo es, ¿listo? Entonces, ustedes saben que dentro de los números naturales hay unos numeritos especiales. Eso es otro tema que debe estar súper claro, que son los números primos. Esos son muy, muy, muy importantes los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Los que solo son divisibles por ellos y por 1. Por ellos mismos y por 1. Entonces, el 3 es un número primo, el 5 es un número primo, el 7 es un número primo, el 9, bueno, 9 no, el 11 es un número primo y así sucesivamente. Bueno, ¿sí estamos o no estamos? Resulta que los números primos también son Aleph, son infinitos. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es desocupar las habitaciones que tienen números primos y acá colocar las potencias de los primos, que son 9, 27, así, 100, bueno, no me acuerdo cuánto da 3 a la 3, bueno, así, 81, perdón, y así sucesivamente, acá 5, 25, 125, ¿sí? Aquí los primos me producen sus potencias, 49. Entonces, aquí, en cada una de esas, más o menos lo que uno hace, o lo que se puede hacer es, en cada número primo y en sus potencias, ahí uno mete cada excursión infinita. Porque aquí, ¿cuántos hay? Aquí hay Aleph, aquí hay Aleph, aquí hay Aleph, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es desocupar estas habitaciones y ahí en esas cosas mete las excursiones infinitas que van llegando. Y como hay números infinitos, pues hay infinitos, se puede hacer eso infinitas veces. Entonces la respuesta, ¿se entiende más o menos esa idea general así por encima o no? Sí. Sí, más o menos. Listo, no importa, con que se entienda más o menos está bien. Digamos, esto no les va a salir en el ICFES ni en el examen ni nada. Estamos aquí, pum, dándole a la cabeza para asimilar ideas cada vez más complejas. ¿Listo? Ok. Entonces, la respuesta es que tenemos el Hotel de Hilbert con infinitas habitaciones, todas las habitaciones están llenas, y si llegan infinitas excursiones, Aleph excursiones, cada una con Aleph huéspedes, sí las podemos recibir en el Hotel de Hilbert. Entonces, más o menos, en los términos que hemos dicho, en lo que hemos venido repitiendo, eso es como decir que Aleph por Aleph, más o menos Aleph, perdón, que es igual que Aleph al cuadrado, pues a todos esos los podemos meter en la habitación, entonces eso en el hotel. Entonces eso también dale. Listo. Vale. Entonces esa paradoja de Hilbert nos enseña es que cuando razonamos en esos términos del infinito, no podemos razonar igual que cuando razonamos acá abajo. Eso ya está en otro lado. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Listo. Entonces, ahora vamos a seguir con el repaso. ¿Cómo les pareció esa paradoja? Esa es una de las muchísimas paradojas que hay en el mundo de la matemática. Bueno, entonces, bueno, con el propósito de seguir entendiendo los conjuntos, es que quiero que lleguemos acá. Acuérdense que lo que vamos a hacer es llegar hasta los reales. Pero para entender a los reales, quiero que hagamos, digamos, caminemos un trecho y pasemos por ciertos lugares para que podamos ver ciertas cosas que nos van a ayudar a comprender la naturaleza de ese conjunto de números, que es el que queremos después de todo, solo queremos llegar hasta allá. ¿Listo? Entonces tenemos este concepto. Conjuntos enumerables. ¿Qué es un conjunto enumerable? ¿Cuándo se dice que un conjunto cualquiera es enumerable? Un conjunto es enumerable si podemos hacer una lista con sus elementos. Es decir, si podemos coger cada lista y hacer más o menos lo que hicimos con el Hotel de Hilbert. Lo que hicimos con el Hotel de Hilbert fue, en cada habitación, o sea, en cada número natural, poner un elemento. Entonces lo que hacíamos con los huéspedes era hacer una lista de huéspedes. El huésped tal en la habitación 0, el otro huésped en la habitación 1, el otro huésped en la habitación 2. ¿Sí me hago entender? Entonces, si podemos hacer eso
con un conjunto, si a un conjunto sus elementos los podemos poner en una lista, así esta lista sea infinita, pero si los podemos poner a todos en la lista, se dice que es enumerable. ¿Eso está claro? Sí. Sí, Entonces, aquí tengo 5 ejemplos para que miremos cómo es la enumerabilidad de ese conjunto. ¿Listo? Entonces, el primero. Vamos a comenzar con este. El conjunto A tiene 4 elementos, el 0, el 1, el 3 y la X. Vamos a ver si podemos ponerlos en una lista. Entonces, acá voy a escribir los números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y a este lado voy a poner, bueno, voy a utilizar el moradito. Y a este lado voy a poner el conjunto en mención, que en este caso es el conjunto A, y tiene el elemento 0, 1, 3 y X. Entonces vamos a ver si ese conjunto lo puedo definir como enumerable. ¿Qué es enumerable? Que pueda poner todos sus elementos en una lista, digamos, comparándolo con los números naturales. Entonces, puedo hacer eso en este caso, sí, mira, a este lo relaciono con este, a este lo relaciono con este, a este lo relaciono con este, y a este lo relaciono con este. Es un conjunto enumerable finito, ¿sí? Es un conjunto enumerable finito. Puede poner sus elementos en una lista, ¿cierto? Y es una lista finita, entonces se dice que es enumerable finito. ¿Eso está claro? Sí. ¿Eso está claro, niños? sí, Listo. Entonces, esperen, vuelvo a escribir esto que tenía acá. Listo. Entonces, ese primer ejemplo está claro. ¿Listo? Vamos a ver ahora con los pares. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que los pares son enumerables o no serán enumerables? sí, Sí. también, ¿no? Claro, los podemos poner en una lista. Vamos a escribir los pares acá. Entonces, el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Eso fue exactamente lo que hicimos cuando llegó una excursión infinita al hotel de Hilbert. A cada uno lo mandamos con el doble. Con el par. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cada elemento de acá tiene asignado un número natural anterior, ¿cierto? Y todos los elementos de este conjunto los puedo poner en esa lista y no me va a faltar ninguno. ¿Cuál par no va a estar en la lista? ¿Hay algún par que no vaya a estar en la lista? Por ejemplo, el 1000. No, No, todos. ¿El 1000 está en la lista? Claro, basta. en el lugar 500, Sí, ahí está el lugar del 1000, ¿sí o no? sí, con Sí. él. Entonces, todos los pares los pude poner en una lista infinita, comparada con los naturales. Entonces, los pares sí son un conjunto enumerable. ¿Eso está claro? Sí. Sí, Hasta ahí las ideas están bien, ¿no es cierto? sí. Vamos a llegar a un punto en donde va a ser difícil contestarnos. Listo, ahora vamos con esto, con los números, Enteros. con los números enteros. ¿Cómo hacemos una lista de los números? ¿Será que sí se puede hacer una lista de los números enteros? Pues ya de antemano ya sabemos que sí, porque ya hemos dicho que también tienen cardinal Aleph. Y si tienen cardinal Ujú. Aleph, es porque se pueden Se poner puede. con los números naturales, ¿cierto? Vamos a Sí, ponerlos. Entonces, voy a colocar los enteros acá y los voy a poner así, miren. En los pares voy a poner todos los positivos. En los pares voy a poner todos los positivos. Y en los impares voy a poner los negativos. Los negativos. Listo, entonces, pregunta. ¿Todo número entero le va a corresponder un natural antes de acá? sí, Ahí van a estar todos en la lista. ¿A cada sí. natural le corresponde uno de acá? Sí. Entonces, cogimos los enteros y los pudimos organizar en una lista, asegurándonos que todos van a estar en la lista. ¿Sí es claro eso o no? Sí, Sí. Listo. Entonces, ¿son el conjunto de los números enteros? ¿Es el conjunto de los números enteros enumerable? Sí. Sí es enumerable. Listo, sí, perfecto. sí, es enumerable. Sí es enumerable. Muy bien. Es como, digamos, como el ejemplo que a cada uno se le estaba abriendo una habitación, ¿no?
Como encontrar una Exactamente. manera de poder meterlo. Exactamente, María Paula, exactamente. Entonces, ¿las habitaciones cuáles son? Las habitaciones son estas, los números naturales. No, números naturales. ¿Sí se dan cuenta? Sí, ese es el Listo. hotel. Dime, Jenny. Ese es el hotel. Ese Las es el hotel. habitaciones del hotel. El hotel de Hilbert son los números naturales, muy bien. Entonces, es un ejemplo didáctico que miren las ideas que nos deja pensar. Entonces, vamos a hacer ahora el de los racionales. Pregunta, ¿los racionales, será que los racionales los podemos poner en una listica? Ahí está más grave, Sí, ¿no? Porque esos no tienen sucesor. ¿Se acuerdan de las propiedades de los sucesor. números? Esos no Sí, tienen Ujú. sucesor. Yo no puedo poner el -1, el -2, el 1, el 2, el 3, porque el 3 quintos, el 7 novenos, el 980 sobre 5345, o sea, son bastantes. ¿Será que los podemos poner en una lista o no? ¿Ustedes qué dicen? Con los naturales. Sí, todos los racionales en una listica. Hay que hay que formarlos en una listica. Entonces, de antemano sabemos que se debe poder hacer, porque ya habíamos dicho que el cardinal de los racionales es ¿cuál? Aleph. 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 Si tiene Aleph elementos, pues lo podríamos poner en una lista, ¿no? Sí, ¿Cierto? Sí, Entonces, y miren pero cómo hace vamos a parte ¿cómo? de hacer los esa lista. enteros. Vamos a hacer esa lista. Vamos a hacer esa lista. Miren cómo vamos a hacer esa lista. Digamos, para hacer más sencilla la prueba, vamos a aceptar esto. Si yo puedo poner en una lista, voy a poner en una lista todos los racionales positivos. ¿Listo? O sea, si yo puedo poner en una sola lista infinita todos los racionales positivos, pues también lo podría hacer para los negativos. Entonces ya Negativos. miraría que son Aleph. ¿Sí? Sí, Después los parto Sí, con pares, impares y ya, ahí los meto todos. ¿Está claro? Entonces vamos a hacer la prueba para los racionales positivos. ¿Está claro? ¿Sí está sí, claro, niñas, o no? sí, Por sí. favor, respóndanme que necesito sí, interactividad sí está. de todos los números racionales. ¿Listo? Entonces el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Yo me voy a proponer hacer una lista, a escribir una lista con absolutamente todos los números racionales positivos. ¿Listo? Ujú. Voy a descartar el cero por efectos prácticos, pero eso no importa, ¿no? Sacarle un elemento al infinito, pues ya sabemos que eso da lo mismo que infinito. Entonces, Infinito. voy a hacer una lista con todos los números racionales positivos y si me llega a faltar alguno, ustedes me dicen, uy, profe, no, le faltó el 995 sobre 743 o una vaina así. ¿Listo? Ustedes me dicen todos los que... Bueno, Entonces, voy a escribirlos así, miren. Aquí voy a escribir el 1 sobre 1, que es el 1. ¿Están viendo la pantalla? no, No, no se ve la pantalla. Si no les pregunto, ¿qué pasa, muchachos? Si no les pregunto, no me dicen. Atentas, pilas, digan, profe, ahí dijo mal, ahí no se está viendo lo que dice. Tal. Estamos en una charla, en una charla. sí, sí. Yo pensé lo No, mismo. Yo con dije, eso, no, con está. eso. ¿Ahora sí ven el tablero? Ya Ya, sí, cargó. ya. ¿Listo? Sí, Listo. Entonces, ahí escribí 1 sobre 1, que es 1, es el primer racional que quiero escribir. Ahora voy a escribir el 1 sobre 2, ahora el 1 sobre 3, ahora el 1 sobre 4, ahora el 1 sobre 5, y así de ahí para allá. ¿Listo? Ahora con el 2. 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, 2 sobre 4, 2 sobre 5. Ahí es 5, ¿no, profe? Sí, venga, sí. gracias, Paula. Ahora con el 3. 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3, 3 sobre 4, 3 sobre 5 y de ahí para allá. Y así voy a seguir hasta el infinito. Pregunta, niñas. Así como están escritos en esa retícula, ahí sí están todos los racionales positivos o cuál me faltará por escribir en esa lista infinita. ¿Será que el 995 sobre 1.000.000 está? Sí, Claro, por allá abajo hago 995 sobre 1, 995 sobre 2, y por allá me encontraré el 995 sobre 5.800, por ejemplo. ¿Sí o no? Sí. sí. Entonces, vuelvo y pregunto, aquí en esta lista que acabé de escribir,
¿Ahí están absolutamente todos los racionales positivos o me falta alguno? No, ahí están. Ahí están todos. En algún Ahí momento, están. ahí tienen que aparecer di uno, María Paula, que María Paula es la que veo con más cara de incredulidad acá en este caso. Dime un fraccionario. No estaba procesando la Sí, información. no, yo sé que hay que procesarlo porque no es fácil. Eso de pensar en el infinito no es fácil. Pero como te veo con cara de duda, dime, invéntate un fraccionario positivo el que quieras. Y vemos si está en la lista. Dime uno, un racional positivo loco que te inventes. ¿El qué? Pues no sé, 1000 sobre 1.000.000. 1000 sobre 1.000.000. Entonces, claro, aquí sigo, escribí los del 1, los del 2, aquí seguiría el 4 sobre 1, después el 5 sobre 1, ¿sí? En algún momento voy a llegar al Sí, 1000 sobre 1, ¿cierto? Y cuando llegue al 1000 sobre sí, 1, pues me voy para este lado. 1000 sobre 2, 1000 sobre 3, hasta que sobre llegue 3. hasta el 1000 sobre 1.000.000. Ujú. ¿Sí te das cuenta que el 1000 sobre 1.000.000 también estaba ahí estaba implícitamente escrito? Sí, Entonces, sí es cierto que están absolutamente todos los números racionales positivos escritos en esa lista infinita que sí, acabo de escribir. sí, sí se Sí, cumple. sí, Sí, sí están todos, ¿cierto? Ahora miren, sí. miren lo que voy a hacer, esta maravilla. Voy a asociar cada número racional con un número natural. Y eso lo voy a hacer con un camino. Solamente les voy a mostrar el camino. Es este, miren. Acá es el primer punto del camino. Voy a hacer un camino. Se puede hacer así, se puede hacer de muchas formas, de hecho. Miren, estoy haciendo un caminito. ¿Saben para qué he hecho ese caminito? Miren, ese camino lo puedo hacer, lo puedo seguir haciendo hasta el infinito, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿Cierto que sí claro. o no? El, Miren, el camino hace como la relación claro, entre... mire, aquí en este Los nodo números. es el 0. Aquí el 1. Aquí el 2. Aquí el 3. Aquí el 4. Aquí en el camino azul voy a poner los naturales. Naturales. 5, Ok. el 6, el 7, el 8. Pregunta, ¿me alcanzan los naturales para seguir poniendo naturales en ese camino? Sí, Sí, claro, también son Pregunta, Aleph. entonces, ¿cada número racional positivo está asociado a uno y solo un número natural? Cada número positivo. pues solo uno Cada racional tiene su natural. tiene su natural, ¿cierto? Cada racional positivo tiene su natural. Entonces, lo que hice con ese gráfico fue poner los números racionales en una lista, en la lista de los números naturales. ¿Sí ven la lista? Miran, al 0 le toca a este, al 1 le toca a este, al 2 le toca a este. Los coloqué en los metí en el hotel de Hilbert. Ujú. ¿Sí se dan cuenta? Sí, Sí, Entonces, sí. los números racionales, entonces, voy a borrar esto. Entonces, ¿los números racionales son un conjunto enumerable o no? Sí, son un sí, conjunto. Ya lo acabamos de Número. mostrar, claro. Si Y uno pero sabe, los negativos dime, y los negativos con los negativos puedo hacer lo mismo. Entonces, mira, es lo mismo. claro, con los negativos hago lo mismo, pero poniéndoles los signos menos. ne- Entonces, los racionales menos, positivos son enumerables, ¿cierto? Digamos que hay Aleph. El cardinal es Aleph. Y los enteros los racionales negativos, pues el cardinal haciendo lo mismo ejercicio también es Aleph. sale. Sí, ok. Ahora, a estos, como son Aleph, los puedo asociar, por ejemplo, a los números pares. Y estos, como también son Aleph, los puedo asociar a los números impares. Y ya los metí a Impares. todos a la bolsita de los naturales ya. De los naturales. Ujú. ¿Sí? Digamos que, Sí. claro, es una demostración, la estamos palabreando. Ya una demostración formal habría que describir la función, habría que hacer los detalles, pero en general, la idea general de la demostración es esa que les estoy diciendo. Bueno. Bueno, Listo. Entonces, está claro que los racionales también son un conjunto enumerable. Ya miramos cómo podemos meterlos al hotel de Hilbert. ¿Listo? Ujú.
Ahora Sí. vamos con este otro ejemplito. Y acá es donde las cosas se empiezan a salir de lo que hemos estudiado. Entonces, yo les he dicho que nosotros vamos, el propósito de nosotros es construir ese conjunto numérico de los números reales. Hasta ahora vamos en los racionales y no hemos llegado a los reales. ¿Qué es lo que pasa? Que los reales, estamos estudiando sus características, los reales tienen una naturaleza totalmente distinta. Entonces, vamos a coger ese subconjunto de los reales. ¿Ustedes entienden este lenguaje, niñas? Ese paréntesis que hay ahí, el 0, 1 y esas cosas, ¿lo entienden? Eso es Es un conjunto contenido en los En los números reales. Pero cuando estamos hablando de los reales y una nota de eso, uno habla del intervalo. El conjunto 0, 1 es el intervalo abierto desde 0 hasta 1. Todos los numeritos. Este conjunto representa todos los numeritos que hay ahí entre el 0 y el 1. ¿Listo? Es el intervalo del 0 al 1. Así se anotan los intervalos. Cuando estamos hablando de los reales, y ustedes miren una cosa así, A, B, entonces ese es el intervalo que va desde el numerito A hasta el numerito B, abierto, o sea, sin coger los extremos. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí, estamos. Sí. Bueno, entonces prepárense porque esto se va a poner bueno. Listo. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Que podemos coger los números que están entre el 0 y 1 y ponerlos en una lista. Es decir, será el conjunto, el intervalo 0, 1 enumerable. Lo podemos meter al hotel de Hilbert, los números entre 0 y 1. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sí o no? ¿Tú qué dices, Paula? No sé. María Paula ya no sabe qué pensar. Jenny está más segura. Listo. En estos casos siempre es mejor dudar. La respuesta es que Pues, no se pueden poner en una lista. Entonces ahí nos empezamos a llevar ¿por sorpresas. qué? Pero no serían también Aleph. Ahí no serían también Aleph. Ahí no serían, exactamente, Jenny, muy bien. Están muy pilas. Resulta que cuando un conjunto es enumerable es porque tiene tantos elementos como números naturales, y es infinito, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que si llegamos a encontrar un conjunto infinito como este, que no es enumerable, que no podemos poner en una lista porque tiene más elementos que infinitos, entonces eso ya es otra cosa. ¿Sí me hago entender? O sea, resulta que es que los naturales son infinitos. Hay Aleph naturales. Ustedes se imaginan encontrar un conjunto infinito, pero que sea tan infinito, válgase la redundancia, o la expresión, si es que es válida, pero que sea tan infinito, un infinito tan grande, que ni siquiera podemos hacer una lista infinita de los elementos, porque hay muchos y no se pueden hacer listas. Vamos a hacer eso. Entonces, bueno, como Jenny dijo que sí se podía hacer una lista con esos números, entonces vamos a hacer una lista y yo te muestro quién no está en esa lista. ¿Se entiende el ejercicio? Por ejemplo, Sí. ahorita en el caso de los racionales, yo hice una lista y les pregunté, ¿cuál número racional falta en la lista? Y ustedes me dijeron, no, profe, ahí están todos porque pues ahí el 1000 sobre 1.000.000 en algún momento aparece, ¿cierto? Entonces, yo hice una lista con todos los números racionales y no faltaba ninguno. ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer una lista con todos los números entre 0 y 1 y yo les voy a mostrar que hay números que no pueden estar en la lista. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar posiciones. Entonces, en la primera posición, en la segunda posición, en la tercera posición, en la cuarta posición, en la quinta posición, en la sexta posición. Ahí vamos a hacer nuestra lista de números entre 0 y 1, ¿listo? Entonces, Jenny, díctame un número entre 0 y 1. O sea, 0, y invéntate unos números. 0,1. Más, necesito más. 0,0. Invéntate números, díctamelos, es que es para que... 0,01. ¿Qué más? Necesito muchos. 0,0.
No, pero 0, estamos haciendo el 2. mismo. O sea, necesito uno largo que no termine. Díctame números a la loca. Uy, Números, ese es números a la difícil, loca, números, números, 0, mira, números. Voy a poner 0, números. Mira, ok. ese número que acabé de pintar, este número, Ah, está entre 0 y 1, Sí, pues es sí, 0, algo, mira, 0,1. ¿Está entre 0 y 1 o no? sí. sí. Listo. María Paula, díctame otro. 0,2456789. Y digamos que sigue para allá, ¿cierto? Díctame otro, Jenny. 0,458762. Y por allá sigue, ¿listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la lista de los números que están entre 0 y 1, a ver si se pueden hacer en una lista. Entonces, digamos que, bueno, voy a escribir otro más. Ahí me inventé esos al azar. ¿Listo? Entonces, Ujú. miren lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que podemos escribir todos los números entre 0 y 1 en esa lista. ¿Listo? Vamos a suponer que ya metí todos los números entre 0 y 1 en una lista infinita. Y yo les voy a mostrar un número que no está en esa lista. ¿Listo? ¿Quieren ver un número que no está en esa lista? Es un número que yo me voy a A ver, inventar. Es un número que yo me voy a inventar. Miren este número cómo lo voy a hacer. Ojo que aquí está el truco. Ojo que aquí está el truco. Miren cómo voy a formar este número. Va a ser el número 0, y el primer decimal lo voy a escoger que sea diferente de este decimal. Que sea diferente. Por ejemplo, el 8. Cualquiera. Como era un 1, coloqué uno diferente. Listo. El segundo decimal lo voy a formar que sea diferente al segundo decimal del segundo número. Como este es un 4, voy a escoger otro, cualquiera, digamos el 6. ¿Listo? El tercer número, lo voy a escoger que sea diferente al tercer número del otro. Como este es un 8, voy a poner un 0, por ejemplo. ¿Se está entendiendo la idea o no se está entendiendo la idea? El cuarto decimal de mi número Sí, inventado va a ser diferente al cuarto decimal del cuarto número de la lista. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, que sea diferente al 6, digamos que sea el 5. Y así, sucesivamente, voy a seguir formando mi numerito. ¿Esa idea es clara? ¿Cómo formé mi número? sí, sí, ¿Sí? Está claro cómo formé el número, ¿cierto? sí. Pregunta, ¿este es un número que pertenece al intervalo 0,1 de los reales? ¿Es 0,8605 no sé qué, ¿Está entre 0 y 1 o no? Sí, pues yo creo que Pues sí. es 0,86. ¿A dónde está el 0,86 no sé qué por acá? Mire, 0,8, perdón. ¿Sí está entre 0 y 1 o no? sí, Niñas, Sí, yo creo que sí. pregunta, Sí, este sí, número sí. 0,8605 y los que sigan, este número vive acá entre 0 y 1. sí, Sí, Claro, pues es 0,80 y algo. Tiene que estar entre 0 y 1. ¿Estamos o no estamos? sí. sí. Bueno, si no se entiende, me dicen, profe, repítame ahí. Estamos en una clase, me pueden preguntar lo que quieran. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ujú, Entonces, sí. ahora sí les voy a formular la siguiente pregunta. Pregunta, ¿en qué posición, la primera, la segunda, la tercera, en qué posición de la lista estará este número? ¿Es posible que sea el primer número de la lista? No es No, posible que sea el primer No, número no, de la lista porque como no. los dos primeros números son diferentes. Mira, este es un 1 y este es un 8, ¿sí es? Ujú, sí, Pregunta, ¿será posible que sea el segundo número de la lista? No, No, porque el no. segundo número de la lista tiene un Es 4 y cuatro. como construí este tiene un 6. No puede ser el segundo número de la lista. ¿Sí me hago entender? Sí, Puede ser sí. el tercer número de la lista. Miren, el tercer dígito es un 0. ¿Puede ser el tercer número de la lista? No, porque el tercer no número de la lista tampoco. tiene como tercer dígito un 8 y yo lo construí diferente. ¿Sí ven por qué construí los números? El número lo construí así. Sí, Pregunta,
¿Puede estar en la posición número 100 de la lista? No, no puede ser en la posición 100. ¿Saben por qué? Porque el decimal 100, así como yo lo construí, el decimal 100 de este número es diferente al decimal 100 del número, Sí. del número de esa lista. Sí, ¿Me hago entender? sí. Entonces, este número que yo me acá, o sea, dada una lista, voy a borrar esto un poquito porque ya es mucho rayado. Es decir, dada una lista de números, del 0 al 1, si yo coloco los números del 0 al 1 en una lista, siempre voy a poder encontrar algún número que no esté en la lista. Y la lista es infinita. ¿Sí? O sea, acá tengo una lista infinita de números entre 0 y 1, una lista infinita de números entre 0 y 1, pero puedo encontrar por lo Diferente, tanto, que no está en la lista. diferente a todos los demás, sí. Dime, Sí, que es diferente, que no va a ser un número de la decimal lista. igual a otro. Exacto, no va a estar en la lista, no va a estar en la lista. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de descubrir? ¿Qué fue lo que acabamos de descubrir? Que este conjunto, que el conjunto entre el 0 y el 1, en los No reales, es enumerable. no, exactamente, María Paula, este no es enumerable. Entonces encontramos el primer conjuntico que no es enumerable. Porque es que pensábamos que todo era enumerable. Ah, que infinito más infinito, enumerable. Sí, que infinito más 20, enumerable. Ah, que infinito por infinito, enumerable. Y todos pensábamos que todo era igual de enumerable, que todo era infinito como los naturales. Y resulta que acabamos de encontrar un conjunto que sí es infinito, pero tiene tantísimos elementos que no se pueden poner en una lista con los naturales. Entonces uno dice, bueno, ahí encontramos un numerito que no está en la lista. De pronto es ese nomás. ¿Será que es uno nomás? ¿O será que son 20? No. Deben haber más. Más, sí, claro, muchos más. Muchos más. ¿Por qué? Porque si fueran 50, acuérdense del Hotel de Hilbert. Con el Hotel de Hilbert descubrimos que Aleph más 1.000.000 da Aleph. Sigue Aleph. O sea, si hubiera 1.000.000 de números en esa lista que estamos escribiendo, ¿cierto? Encontramos uno que no está. Si hubiera 1.000.000 que no está, igual lo podríamos poner en la lista, porque Sí, infinito más 1.000.000, pues lo porque podemos. sabemos cuántos son. Entonces, ahí es donde empieza a estallarle la cabeza a uno y uno Bueno, dice, bueno, entonces si no son Aleph, ¿cuántos son? Porque no pueden ser solamente 1.000.000 más. Es más, ni siquiera pueden ser Aleph más, porque Aleph más Aleph, ¿cuánto da? Es Otra vez Aleph. Aleph. Entonces, esos Aleph, números que no están en Aleph. la lista tienen que ser más que Aleph. Si fueran Aleph números que no están en la lista, los podría poner en la lista, Sí. ¿cierto? Pero es un infinito tan grande que ni siquiera son Aleph. ¿Quién sabe cuántos serán? Más adelante vamos a ver cuántos son. Se sabe cuántos son. Ya pudimos encontrar esa respuesta de cuántos son y ya ahorita vamos a ver cuántos son. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a cerrar, digamos, este repaso, este estudio, hablando de ese señor Josh Cantor, que es un matemático ruso-alemán, que fue el que se inventó todo esto de la teoría de conjuntos, la formalizó, no se la inventó, pero sí la formalizó, descubrió que había un infinito, y descubrió no solo que había un infinito, sino que había varios tipos de infinitos. El primero que encontramos es Aleph, pero acabamos de encontrar conjuntos de otra naturaleza más desconcertante, que son también infinitos, pero son muchos más que Aleph. O sea, ni siquiera son otros Aleph, ni otros 50 Aleph, ni Aleph Aleph, ¿sí? Porque ya sabemos que Aleph por Aleph, según el Hotel de Hilbert, pues Aleph por Aleph da Aleph. Aleph. Es Aleph. Es Aleph al cuadrado, o sea, imagínense infinito al cuadrado. Infinito al cuadrado da infinito, da Aleph también. Aleph. Entonces, ahí viene una buena pregunta. Entonces, ¿cuántos son? ¿Y quiénes son? ¿Cómo así que hay un poconón de gente que no sabíamos que existía? ¿No es cierto? Entonces, George Cantor fue el que desarrolló esto. Ahí como para contarles un poquito, me gusta contar estas cosas porque esto nutre también el saber. George Cantor, por ejemplo, ese argumento de los números entre 0 y 1, ustedes miraron cómo formé, esa idea es de Cantor, ¿no? No es mía.
Entonces miraron cómo formé el decimal que faltaba. Ese argumento se llama un argumento diagonal. No sé si han escuchado hablar de eso. Se llama un argumento diagonal. Él utilizó la diagonal. No pensó horizontalmente ni verticalmente. Digamos que en este caso es muy gráfico, pero también, digamos, ahí es una manera nueva de razonar. Y George Cantor, tal vez uno de los mayores aportes que nos ofreció, que le dejó a la humanidad, fue nuevas maneras de razonar. Él tuvo muchos problemas de depresión cuando estaba vivo, porque él, con sus nuevos métodos de razonamiento, pues algunos de ellos no fueron aceptados por los matemáticos de la época, y los matemáticos de la época, digamos, no valoraron, no aprobaron los razonamientos de Cantor, y sufrió episodios de depresión, terminó muerto en un manicomio, de hecho. Pero hay un tipo que hay que tenerlo ahí en la historia de la matemática, ¿listo? George Cantor. Okay.